Gracias. Como aquí se ha mencionado acerca de las características que en esta nueva ley de la agencia se proponen, yo quiero referirme a lo que cita la propia iniciativa en la exposición de motivos. En la exposición de motivos dice que habrá enormes riesgos que de por sí en las actividades del sector en materia de seguridad industrial y de medio ambiente, que ahora por la presencia mayoritaria de empresas privadas, sobre todo empresas transnacionales, se va a aumentar los riesgos y por lo tanto es necesaria esta agencia. Dice la exposición de motivos que estas empresas transnacionales, como van a aumentar en número y su único objetivo es, lo dice la exposición de motivos, no el discurso de Dolores Padierna, que yo lo suscribo. El único objetivo de la presencia de estas multilaterales es la maximización de sus utilidades sin importarles los daños que ellas ocasionen al medio ambiente y sobre todo los daños que ocasionen a un país que no es suyo. Admite la exposición de motivos de los enormes riesgos y daños al medio ambiente que se van a multiplicar. Estamos pues ante una situación muy grave que además de que una parte considerable de la riqueza petrolera del país se entregará a estas transnacionales, las empresas vendrán a destruir el medio ambiente y los efectos negativos que eso tiene. Pero, ¿qué es lo que está detrás de este asunto? Quiero, en primer lugar, decirles que Estados Unidos produce 7.5 millones de barriles al día y que necesita 21 millones. Tiene un déficit de petróleo de 60% de hidrocarburos. Y ante esta necesidad comenzaron a hacer varias recomendaciones a México y brindar su ayuda para que aumente la producción de petróleo en México. Y el papel que se le quiere dar, que Estados Unidos le quiere dar a México, es el de ser exportador de crudo e importador de valor agregado. Pero entonces se creó un nuevo paradigma que se sustenta en que los recursos no convencionales, en que va a haber gas shale y petróleo shale. A eso le llaman revolución energética y a esta estrategia se quiere convencer a los mexicanos, a las mexicanas, de que el gas shale es inagotable y por lo tanto traerá inmensas riquezas para el país. Solo que las petroleras quieren instalarse en las aguas profundas del Golfo de México y las que se van a instalar ahí, como las que ya están, solo vienen a producir recursos no convencionales, solo que estos tienen una característica: son muy caros, su precio no da lo que reditúa el costo, son infinanciables, no son rentables, es decir, su costo es mayor que lo que se puede obtener de su venta, se localizan en zonas inaccesibles, están a grandes profundidades, requieren de perforación horizontal con una tecnología que solo las petroleras internacionales tienen y esto perjudica enormemente el medio ambiente. Eso es lo que quieren hacer y vienen de paso no solamente por el gas shale, porque están muy dudosas sus cifras. Vienen por el petróleo crudo que está en aguas someras, vienen, como lo dijo el subsecretario Maschmeyer, o el subsecretario de Ingresos, Maschmeyer, el subsecretario de Hacienda, que van más bien
por la alta rentabilidad que deja el petróleo en aguas someras, porque ahí el costo del crudo es de $10 y su venta es en más de $100, así que piensan llevarse la ganancia de $90 por cada barril. Pero además del petróleo crudo, vienen por el gas natural, el gas grisú, el gas, la geotermia, el agua, las tierras, etcétera. Yo diría, y pongo un ejemplo, las empresas tipo ExxonMobil o Shell, Chevron, British Petroleum, otros monstruos como estos, no tienen petróleo. Esa es su gran característica. Ganan cantidades industriales de dólares en extraer petróleo de países productores como México. Y las petroleras privadas, estas solo cuentan con el 13% de las reservas petroleras mundiales. Ganan enormes cantidades de dólares porque se especializan en venir a rentar su tecnología y en producir valor agregado para luego vender valor agregado a los países a los cuales le extraen su petróleo crudo. Las petroleras estatales en el mundo, entre ellas incluido México, estaba hasta esta reforma, los países petroleros tenemos el 87% de las reservas probadas de petróleo y de gas natural. Y estos países tenemos algo muy importante que no tienen las megaempresas transnacionales. Tenemos petróleo. Esas transnacionales tienen tecnología, pero requieren rentarla o venir a sacar con su tecnología nuestro petróleo. La pregunta aquí es, la agencia entuerto que se propone, ¿podría con estos monstruos de transnacionales? Nosotros proponemos que no se vaya a crear con cargo al erario público otro inmenso aparato burocrático. El pueblo de México no tiene por qué pagar los costos de los acuerdos políticos de los negocios privatizadores. Estos daños ambientales que van a crear estas empresas lo puede hacer, lo debe hacer la Semarnat, lo debe hacer la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, lo pueden hacer otras dependencias que se les pagan inmensas cantidades de recursos públicos para que cumplan con esa función. Sería de verdad un contrasentido hacer otro ente burocrático con cargo al erario para hacer funciones que ya le tocan a otros entes públicos. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna.